con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde tú y yo todas las semanas nos encontramos para estudiar, indagar y profundizar en los temas candentes para estos tiempos. Los neutrales. ¿Por qué he puesto este título al tema de hoy? Porque el mundo vive en neutralidad. El mundo quiere vivir en áreas grises. Estamos en la sociedad y en la generación que no quiere compromisos. Lo veo en las campañas evangelísticas. Lo veo cómo ha hecho un cambio el mundo. Nadie quiere un compromiso. Nadie quiere comprometerse con la iglesia, comprometerse con Dios, comprometerse con la necesidad de bautizarse. Quieren ser neutrales. No molesto a nadie, que nadie me moleste a mí. Y vivimos en una sociedad que se va a quemar si no elige el bien o el mal. Porque en el medio, para Dios, no hay grises, hay absolutos. Absolutamente salvo o absolutamente perdido. No hay término medio en esa temática. Pero el mundo dice, somos neutrales. Ahora, el impacto de un compromiso lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 30. Y fíjate lo que nos dice el maestro. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Te das cuenta que no hay término medio. Te das cuenta que no hay el sentimiento pluralista de esta sociedad. No, señores, que hay muchos caminos para llegar al cielo. No, hay un solo camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate, el que no es conmigo, contra mí es. Luego, los peligros de la neutralidad lo vemos también en las palabras del Maestro en Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo mismo en el hogar. Cuando uno de los cónyuges tiene una sucursal afuera, estimados, tiene que elegir entre esa sucursal y lo que tiene en el hogar. Y se destruyen las vidas y la misma persona se destruye. Amigos, esto no es un jueguito, esto es algo serio. Comparte este tema con otros, que puedan sintonizarlo al unísono en forma mancomunada contigo. Ahora, el no comprometerse. Para ello, sí, nos vamos al Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Fíjate, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tremendo. El no comprometerse lleva a la destrucción. Lo vemos con esos seguidores de Baal. Lo vemos que estaban ellos así en terreno neutral. Tenían a los reyes, Acab y Jezabel, y al Dios Altísimo con su representante Elías. Y querían permanecerse en el medio. Y sufrieron las consecuencias. ¿Será que existe un terreno neutral en materia de religión?
¿Es posible considerarse no alineado como muchos? Yo no estoy alineado a ninguna iglesia. O sea, en otras palabras, que estás frío o tibio y no estás haciendo nada por tu espiritualidad. ¿Es posible adoptar un punto medio? Sí, claro, pero no es posible que recibas la vida eterna. ¿Acaso se puede mantener una postura neutral con la salvación? No. En resumen, no se puede estar ni del lado de Dios ni del lado del diablo. Veamos. ¿Sabes? Suiza no ha participado en ninguna guerra extranjera desde el año 1815, cuando se declaró neutral. Un país neutral se define como un estado que no toma partido. No está a favor de los beligerantes de una guerra específica ni en conflictos futuros. Dichos estados se niegan incluso a formar alianzas militares. Durante la Primera Guerra Mundial, los países se agruparon en dos bandos: las potencias centrales y las potencias aliadas. Suiza compartía fronteras con dos países de las potencias centrales: Alemania y Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro. Además, tenía frontera con dos de las potencias aliadas, Francia e Italia. A pesar de estar rodeada por países combatientes, Suiza logró mantener su neutralidad. En lo personal, respeto y aplaudo esta política. Si Suiza se hubiera unido a la guerra, se habrían perdido muchas vidas, estimados. Más aún, la destrucción de propiedades y otros efectos hubiera sido devastadora, y es un país tan lindo, tan precioso. Se hubiera devastado a causa de los conflictos de la guerra. Ahora, considerando todo esto a un nivel espiritual, estamos en guerra, y yo la llamaría una guerra cósmica entre el bien y el mal. La pregunta es entonces, ¿será posible mantenernos neutrales durante esta guerra? ¿Será posible considerarnos una Suiza espiritual, como muchos quieren? Me quedo en casa porque soy neutral. Lo que está haciendo es un resultado de la vagancia espiritual. Te has acomodado. Algunos dicen, yo quiero no tomar partido. Yo soy de Cristo. Estimado, si los carbones no están juntos, se apagan. ¿Será posible mantener un punto medio? De ninguna manera. Leímos en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Amigo, estas palabras de Jesús en la Escritura dividen a todos los seres humanos en dos bandos. Algunos están con Jesús y otros en su contra. Me pregunto, ¿en qué lado estás tú y yo? No se menciona ninguna categoría neutral. Por favor, neutralidad en los asuntos espirituales es perdición. Hermano, hermana, si no estás con Jesús, significa que estás en el bando contrario. ¿Sabes? Si hubiera un bando neutral, Jesús podría haber dicho, el que no está conmigo podría estar en mi contra o no tener ningún bando. Pero no lo dijo así. ¿Sabes? No tienes que ser un asesino, ni tienes que cometer un pecado grande o pequeño para que se te considere contrario a Jesús. Ese es un error teológico, un error que cometemos muchos de nosotros, miembros de iglesias, cristianos. Sin embargo, nota esto.
El simple hecho de no estar con Jesús significa que estás en su contra. Sí hay blanco y negro en los caminos de la salvación. Sí hay contraste. Cuando comenzó la guerra en el cielo, había dos bandos. No hubo un tercer bando que se quedó neutral ahí, que se den cantazos los ángeles buenos y malos. Yo total no voy a apoyar a esto o el otro. Dios jamás hubiera permitido eso. El de Dios y el del diablo eran los bandos. No había un tercer bando neutral. Eso es ridículo. Cuando la guerra llegó a la tierra, también quedaron solo dos bandos. Me da gracia llegar a iglesias que hay problemas teológicos. Algunos se fueron a la extrema derecha, otros a la extrema izquierda. Y hay un grupo que no quiere saber nada. Déjenme en paz. Yo los escucho a los dos y yo soy neutral. Amigo, tú tienes que ser de la verdad. Aunque se desplomen los cielos, darle al pecado el nombre que corresponde y mantenerte de parte de la justicia. Entonces, cualquier persona que no se someta al control de Jesús está por defecto bajo el control del diablo. No hay otra. Mientras no te unas a Jesús en su obra de salvar a los perdidos, significa que estás con el enemigo, dispersando lo que Jesús está reuniendo. Yo no quisiera estar, que venga Cristo y me encuentre en esos zapatos, haciendo una obra de disidencia, desunión. Amigo, fíjate, supe que en una parte del mundo un líder cristiano le pidió a todos sus obreros de que no hablasen del tema de la definición de hogar y que no atacasen el concepto bueno de unión similar entre dos géneros similares. Les prohibió. ¿Cómo puede ser que la iglesia quiera quedar neutral para estar tranquila en una zona de confort? La iglesia tiene que representar el bien y la verdad. ¿Sabes? Albert Einstein dijo cierta vez: el mundo es un lugar peligroso para vivir, no por la gente malvada, sino por la gente que no hace nada al respecto. ¿De qué estaba hablando él? Albert Einstein era judío, de origen judío. Estaba hablando claramente de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No puede ser esto. Esta es una afirmación muy significativa. Si no participas en la lucha contra el mal, significa que estás apoyando el mal pasivamente. Hace unos días recibí insultos por el internet. ¿Por qué? Porque estaba nombrando los errores de algunos líderes políticos del mundo y me dijeron: ¿y por qué no vio esto? ¿Y por qué no vio lo otro? ¿Y por qué lo otro? Yo estaba presentando cómo las señales del fin se están cumpliendo y esta persona defendiendo la conducta errónea. Amigo, no puedes ser neutral en estos tiempos. Incluso al final de la historia de esta tierra, las personas se dividirán únicamente en dos clases: los salvos y los perdidos. No habrá un punto medio, un punto neutral, punto muerto, como se dice cuando pones el carro en neutral. Amigo, el diablo quiere hacernos creer que en materia de adoración existe un punto neutral en el que podemos mantenernos, pero eso es falso. ¡Oh, qué engaño! Es uno de los engaños más grandes de los últimos días.
No hay salvación en no creer en Jesucristo. Juan 3:18 dice, el que cree en Él, o sea Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Te das cuenta? No hay neutralidad. Hay personas de buena moral, de carácter honorable, pero afirman ser neutrales en asuntos religiosos. No les gusta el diablo, pero al mismo tiempo no creen en Jesús, el Hijo de Dios. Según las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30, si esas personas no están con Él, están en contra de Él. Las buenas obras que practiquen no los salvarán, porque la salvación no es por obras personales, hermanos, sino por gracia mediante la fe. Y esto lo puedes tú leerlo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Por otro lado, están quienes no son neutrales, pero desean disfrutar de ambos lados, tanto del lado de Dios como del lado de Satanás. Esto es peligroso, estimados. Por ejemplo, son adventistas del séptimo día a las 11 de la mañana durante el sermón, pero por favor, el resto de la semana no me molesten, no me visiten, no me pidan nada, porque yo quiero tener la libertad de hacer lo que a mí se me dé las ganas. No invadan mi personalidad, mis prácticas. Entonces son cristianos de un solo día y no de todo el día, sino la hora del sermón. Oh, estimados, no puedes tú ser neutral. Me refiero a quienes declaran ser cristianos, pero cambian de bando cuando les conviene. Cuando llega la fiesta de fin de año y ahí se van a tomar o se van con los amigos cada viernes. Estimados, no podemos nosotros estar jugando un juego que lo vamos a perder. ¿Sabes? Mientras los israelitas se reunían en el monte Carmelo, Elías, el profeta de Dios, les hizo una pregunta muy pertinente. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedaron neutrales. El profeta llamó a la gente a elegir a quién servirían. Esas personas habían estado dudando entre dos opiniones diferentes. Se encontraban indecisos. Ay. En algunas situaciones, ellos querían servir al Dios, verdadero, Jehová, pero en otras a Baal, un dios falso que solo es un títere de Satanás. ¿Por qué? Porque se hacían grandes fiestas, bailes, pachangas, orgías, y entonces querían gozar de esas actividades también. Pero no podemos ser neutrales. El pueblo no respondió ni una palabra certera a Elías. Su falta de respuesta puede interpretarse como, una triste señal de conformidad. Creían que estaban bien como estaban. Querían mantener su status quo. Querían continuar con lo que venían haciendo por mucho tiempo, oscilando entre dos opiniones. Eso es peligroso. La pregunta persistente es, ¿acaso se puede servir a dos señores? ¿Se puede servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo? No. Tratarás y crees que estás engañando a la gente que te rodea y estás engañando a Dios, pero estimado, Él todo lo ve. En muchos casos hacemos concesiones. En un momento queremos afiliarnos a Dios cuando nos conviene. Y al siguiente nos pasamos al lado del diablo cuando algo nos suena favorable.
Cuando hay una enfermedad terminal, oh Dios, sálvame, te voy a ser fiel el resto de mis días. Pero luego vienen las tentaciones y hasta luego, chaucito Dios. Queremos involucrarnos en relaciones que Dios no aprueba. Y cuando las cosas salen mal, buscamos al mismo Dios. ¿Por qué me hiciste esto? Al mismo Dios al que hemos desobedecido para que nos ayude. Contéstame, Señor, que cuando yo me levante de esta oración, yo ya tenga la respuesta. Abre las puertas. ¿Y qué si el Señor ve que mejor queden cerradas? Realizamos negocios turbios. Y cuando las ganancias no son buenas o cuando nos vemos en aprietos, oramos para que Dios nos bendiga. Ay, por favor, ¿qué jueguito estamos jugando? Si eres estudiante, haces trampa en los exámenes y luego oras para que Dios te ayude a aprobar el año escolar. Pero todas esas pequeñas zorras están siendo anotadas en el libro de los anales del cielo, a donde cada detalle está siendo registrado. ¡Qué pena! Creemos que podemos tomarle el pelo a Dios. Muchas cosas no se dirigen por buen camino. Tendemos a oscilar entre dos bandos. Si tú lees Santiago capítulo 1, versículos 7 al 8, verás que una persona de doble ánimo no debería esperar cosa alguna del Señor. En algunos casos, nos salimos con la nuestra. No porque Dios apruebe nuestra doble moral, sino por su misericordia. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. No creas que estás vacilando con el Ser Supremo que hizo los cielos y la tierra. Amigo, ¿no te parece peligroso tener de tu lado a un soldado que cambia de campamento? ¿Regresa al primero y luego al enemigo? Puede ocurrir que cuando las personas se ponen, difíciles, te ataque y ayude al enemigo. Entonces, ¿puede Dios contar contigo como un siervo fiel o no se puede confiar en ti? Ahí es la pregunta. Y esta pregunta es seria. Mira, ¿sabes? En el día final, el bando de Dios ganará y el del diablo va a perder certeramente. Tristemente, a pesar de eso, algunos hoy día aún dudan en elegir a qué bando unirse. Esto es serio. Algunos podrían optar por seguir al diablo hacia la destrucción. Aunque es lamentable, Dios respetará su decisión y serán destruidos junto con el diablo en el lago de fuego. Algunos eligen a Jesús y eso es muy bueno porque tienen la victoria garantizada. Ahora, habrá otros que no tomarán una decisión. No voy a ofender a Dios ni al bando mundanal. Me voy a quedar en el medio. Estaba en una campaña evangelística recientemente y la gran mayoría de la gente no quería venir a las reuniones. ¿Por qué? Porque se estaba filmando y pasando en vivo por Facebook o YouTube y se quedaban en la casa. ¿Por qué? Porque podían estar en pijamas, podían ir a buscar palomitas, podían ir a buscar algún aperitivo, comer, dormirse si querían en el sillón. Y estimados, yo dije las siguientes palabras. Nadie puede ser neutral. Amigo, cuando Cristo venga, te voy a dar un consejo. Quédate en tu casa y mira la segunda venida de Cristo por YouTube o por Facebook. Pero no vayas en persona. ¿Para qué? Te puedes quedar cómodo en tu casa. ¿Para qué dije eso?
enseguida hubo reacción y algunos comentarios fuertes. ¿Qué se cree usted? Usted sabe cuánto trabajo yo. Usted sabe esto, usted sabe lo otro. Interesante, atácame, no hay ningún problema. Porque al fin y al cabo, a mí no me vas a responder. Vas a responder al que viene en la nube de los cielos. Quédate en tu casa, no vayas a la iglesia, no vayas a asistir a una campaña evangelística. Sé neutral. Estimados, hay muchos que no están tomando decisiones certeras. Como lo deja claro la Biblia, quienes no eligen por defecto, eligen el bando del diablo. No hay término medio. Debes elegir. El diablo se perderá junto con quienes lo siguen. Entonces te pregunto, ¿por qué elegir el bando perdedor? ¿Por qué no elegir el bando de Dios? La decisión es tuya, ya sea estar del lado del vencedor o del bando del villano. Recuerda, no hay terreno neutral, amigo. ¿Sabes? Terminemos con el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es claro, amigo. El Señor te dice, si sigues viviendo una vida neutral, te vas a perder. O eres conmigo 100%, o amigo, no reclames la herencia que no te pertenece. ¿Qué te parece si en este momento entregamos nuestra vida al Señor y le decimos, no quiero ser neutral, quiero ser completamente tuyo? Padre que moras en los cielos, en este momento nos entregamos en tus manos, pidiéndote que hagas tu voluntad en nosotros y que amoldes, que puedas moldear nuestro carácter a semejanza de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza.